Capítulo 33. La inducción. Habíamos dicho en el capítulo 26 que el raciocinio tiene dos formas fundamentales, la deducción y la inducción. Una vez explicada la primera en su estructura rigurosa, que es el silogismo, veamos la segunda. 1. Definición e importancia de la inducción. La inducción es un proceso inverso al de la deducción. Si esta parte de lo universal y concluye lo particular, la inducción va de lo singular a lo universal, es decir, parte de la observación de algunos casos singulares y obtiene una ley universal. Se puede definir de la siguiente manera. Es el raciocinio en donde, a partir de la observación de una relación constante entre fenómenos, se obtiene una relación esencial y, por tanto, universal y necesaria entre dichos fenómenos. Por ejemplo, se observa que el oro, el hierro, el cobre, etc., son buenos conductores de la electricidad. De ahí se infiere que todo metal es buen conductor de la electricidad. Más adelante diremos cómo se fundamenta una inducción rigurosamente válida y en qué difiere de una simple generalización sin base científica. Por lo pronto, nótese cómo la definición ya nos está indicando que su proceso depende de una relación esencial. Captada esta relación esencial en una serie de experiencias singulares, a veces bastaría un solo caso. Es muy válido inferir que todos los casos inviscerados en dicha esencia poseen la propiedad indicada. Por este tipo de raciocinio es como se obtienen las leyes de las ciencias experimentales. De ahí su máxima importancia en el tratamiento del conocimiento científico. Por eso, cuando se explique más adelante el método de las ciencias físicas y naturales, haremos especial referencia a este capítulo y además detallaremos los procedimientos especiales que se han propuesto para llevar a cabo la inducción. 2. Clases de inducción. Se acostumbra a dividir la inducción en total y parcial. La inducción total consiste en observar todos los casos contenidos dentro de una clase y a partir de allí expresar la propiedad captada en cada uno de esos casos. Por ejemplo, Mercurio carece de luz propia. La Tierra carece de luz propia. Venus, Júpiter, etc., carecen de luz propia. Luego, todos los planetas carecen de luz propia. Como puede notarse, no hay propiamente un raciocinio en esta operación. Se trata más bien de una totalización de datos que han sido observados efectivamente. La inducción propiamente dicha sería la parcial. Consiste en observar una propiedad en un número suficiente, no total, de casos singulares, y de allí inferir la ley universal. Por ejemplo, el oxígeno aumenta su volumen en razón de su temperatura absoluta. El hidrógeno también, y lo mismo sucede con el nitrógeno, etc. Luego, todos los gases aumentan su volumen en razón directa de su temperatura absoluta. Cuando la observación de los casos no es total, puesto que sería imposible, el raciocinio consiste en saltar de esos cuantos casos particulares hasta la totalidad de ellos. Naturalmente debe haber fundamento científico que le dé validez a dicho salto. A. Pero además existe una división de la inducción. Confróntese Serrano, J. Filosofía de la ciencia física. Página 303. En sentido lato y en sentido estricto. La inducción en sentido lato coincide con la abstracción formal. La mente capta una esencia y ve allí un nexo necesario entre las formalidades de ella.
De esa necesidad infiere la universalidad de su aplicación. La inducción en sentido estricto procede en sentido inverso con respecto a la necesidad y a la universalidad. De la observación constante de una propiedad se infiere que, de haber un nexo necesario sobre el cual descanse una repetición tan uniforme de experimentos, siempre con el mismo resultado. Este es, en realidad, el proceso que sigue el científico experimental. B. Maritain, confróntese, el orden de los conceptos, páginas 333 a 335, explica de qué manera una inducción puede formularse semejantemente a un silogismo. Esto ilustra la diferencia entre las dos operaciones. En la inducción el término medio no existe propiamente. Es una colección de casos singulares. Pero esta colección se relaciona con dos conceptos, y la inducción consiste en relacionar esos dos conceptos. Nótese la similitud y al mismo tiempo la diferencia con los silogismos. Por ejemplo, el oro, el plomo, el hierro se dilatan con el calor. El oro, el plomo, el hierro son metales. Luego, los metales se dilatan con el calor. C. La fundamentación de la inducción ha sido un problema agudo en la filosofía. Se trata de encontrar las razones para asentar como legítimo el paso de lo contingente a lo necesario, de lo singular a lo universal, del hecho al derecho, del fenómeno a la ley que lo rige. Es relativamente fácil el proceso inverso, una especie de descenso, pero ¿cómo se da validez al ascenso que supone llegar a una ley universal, siendo que tan solo se dispone de un número bastante limitado de casos observados? El positivismo lógico, en autores como Schlick, Russell, Wittgenstein, definitivamente rechaza la inducción, tachándola como un proceso adivinatorio y profético, que no tiene nada que ver con la lógica. Confróntese Ayer, el positivismo lógico, página 226. Si hoy ha salido el sol, ¿podremos estar seguros de que saldrá mañana? 3. Fundamento de la inducción. A primera vista parece que no es posible legitimar la inducción, porque o bien se tacha la inducción total como tautológica, es decir, que se concreta a decir en la conclusión lo mismo que en las premisas, o bien se tacha la inducción parcial como sofístico, porque ¿cómo es posible pasar de lo singular a lo universal, de lo contingente a lo necesario? En este momento necesitamos recapacitar sobre todo lo explicado acerca de la simple aprehensión y el concepto. Allí está de nuevo, igual que en el caso de la justificación del silogismo, la base para explicar racionalmente el proceso de la inducción. En efecto, jamás podríamos justificar una ley universal si no nos pudiéramos apoyar en un nexo necesario. La inducción de una esencia como nexo necesario es la que hace posible la inferencia de la ley universal. Dicho de otra manera, cuando captamos que una serie de objetos tiene una propiedad que se inserta en su propia naturaleza, podemos ya inferir que todos los objetos que pertenezcan a esa naturaleza poseen también, y de un modo necesario, esa propiedad. Lo importante aquí es, pues, captar la esencia o naturaleza que enlaza el modo necesario de dicha propiedad. A partir de esta inducción de algo necesario, se infiere la universalidad de su aplicación. Recuérdese que este nexo necesario puede referirse
a un propio, no necesariamente a un predicable esencial, como la especie, el género o la diferencia específica. La inducción, en resumen, tiene un fundamento en la intuición de una esencia, o si se quiere, llámesele abstracción formal. La esencia incluye un nexo necesario. El nexo necesario incluye la aplicación universal. Por ejemplo, la dilatación de los gases es una propiedad que se puede intuir en la esencia del gas compuesto de moléculas sometidas a un movimiento que depende de su energía cinética y temperatura. A partir de aquí se puede captar la necesidad de aumento de volumen con el aumento de temperatura. De esta necesidad se infiere una ley universal, aplicable a todo gas. Un físico puede razonar en esta misma línea con mayor precisión, e inclusive cuantificando los resultados. A estas alturas es necesario aclarar que, de hecho, no siempre se han realizado los procesos inductivos en la forma explicada. Ordinariamente se capta primero lo universal de facto, como un hecho constante. Luego una necesidad supuesta. Enseguida se intuye la esencia, y por tanto la necesidad de jure. De aquí se sigue, en cuarto lugar, la universalidad de jure. B. El hombre cree fácilmente en la constancia de la naturaleza al obrar. Y por eso, basta la observación de un fenómeno que se repite con cierta constancia para dictaminar la ley universal. Ciertamente, pocos científicos habrán tenido cuidado de fundamentar con rigor las leyes que investigan. De allí las dudas y rechazos, como los del positivismo lógico, por ejemplo, contra lo que había sido tan rápidamente asentado como ley universal y necesaria. C. También, por lo antes expuesto, se puede colegir lo fácil que es caer en el error y en el sofisma cuando se trata de hacer generalizaciones. La gente, cuanto menos espíritu científico posea, tanto más está dispuesta a generalizar en vano. Las conclusiones falsas en este tipo de raciocinio están a la orden del día. Posteriormente estudiaremos este tema con el nombre de sofisma de accidente. D. En la práctica, una formación científica carente de filosofía se conforma con lo universal de hecho, una constante verificable cuantas veces se quiera. Pero lo estrictamente científico tendría que ser lo universal de jure, lo universal que necesariamente debe darse. Pero a ello no se llega sino a través de la captación de una esencia que contiene el nexo necesario. Sólo así podría darse respuesta a la postura del positivismo lógico. Su error consiste en que, por principio de cuentas, trata de eliminar el terreno de las esencias universales y necesarias como tema de la metafísica, la cual, según ellos, está completamente superada. El proceso completo en una inducción válida es, pues, lo universal de hecho, la necesidad supuesta, captación de la esencia y de la necesidad de jure, lo universal de jure. Sólo así se podría llegar a una formulación de leyes definitivamente universales. 4. Inducción y deducción. Ahora ya podemos resolver la pregunta acerca de la primacía de la deducción y la inducción. ¿Qué es primero, la inducción o la deducción? La respuesta es que ni una ni otra. Antes que cualquiera de esas dos operaciones está la intuición de la esencia. Por medio de esa intuición es como hemos explicado la inducción y la deducción.
La intuición de un nexo necesario posibilita la formulación de una ley universal o inducción, así como la aplicación a cualquier caso particular o deducción.